¿Alguna vez has sentido que cargar con el pasado te roba la libertad del presente? Según Carl Jung, dejar ir no es solo un acto de liberación, sino una transformación profunda del alma. Este viaje nos lleva a descubrir el significado espiritual de soltar y cómo este acto puede reescribir nuestra historia interna. Cargar con el pasado es un acto que muchos realizamos sin darnos cuenta. En la psicología profunda de Carl Jung, el pasado se manifiesta a través de los complejos, estructuras psíquicas formadas por experiencias emocionales no resueltas. Estos complejos no solo existen, sino que gobiernan nuestra vida de manera inconsciente, influyendo en nuestras decisiones, relaciones y visión del mundo. Es como si lleváramos una mochila invisible llena de piedras, cada una representando un trauma, un miedo o una culpa que nos negamos a soltar. Jung enfatiza que no enfrentarnos a estas cargas puede convertirnos en prisioneros de nosotros mismos. Por ejemplo, si alguien experimenta rechazo en la infancia, puede crecer con un complejo de abandono que se activa en cualquier situación de rechazo percibido. Aunque la persona sea exitosa y querida, este complejo coloreará su percepción, manteniéndola atrapada en un ciclo de inseguridades y desconfianza. El acto de soltar comienza con el reconocimiento. No podemos liberar lo que no vemos. Jung sugiere que, al observar nuestros patrones emocionales, comenzamos a desatar los nudos que nos atan. Pero este proceso no es fácil. Implica entrar en contacto con emociones incómodas y recuerdos dolorosos. Es un acto de coraje mirar estas piedras directamente y decidir que ya no las necesitamos para caminar nuestro camino. Dejar ir no significa olvidar, sino integrar. Jung describe este proceso como un paso hacia la individuación, el viaje hacia convertirse en un ser completo y auténtico. Al soltar las cargas, no las perdemos. Las transformamos en sabiduría y fuerza. Nos liberamos de su control y empezamos a vivir de manera más consciente, eligiendo nuestro camino en lugar de ser arrastrados por las sombras del pasado. El peso de no soltar no solo afecta a nuestra psique, sino también a nuestro cuerpo y espíritu. Las emociones reprimidas pueden manifestarse en forma de ansiedad, estrés crónico o incluso enfermedades físicas. En este sentido, soltar es un acto de sanación integral. Es una forma de alinear mente, cuerpo y alma, liberándonos para experimentar la vida con plenitud. Al soltar, también aprendemos a vivir en el presente. La vida no ocurre en el pasado ni en el futuro, sino aquí y ahora. Cuando soltamos las cargas que nos atan, creamos espacio para nuevas experiencias, relaciones y oportunidades. Dejar ir nos da la capacidad de caminar ligeros, con los brazos abiertos para recibir lo que el universo nos ofrece. En el fondo, el acto de soltar es un acto de amor propio. Es decirnos a nosotros mismos que merecemos vivir sin cargas innecesarias, que nuestra historia no nos define y que cada día tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Jung nos recuerda que nuestra verdadera esencia no está en el peso que llevamos, sino en la capacidad de transformarlo en alas para volar. El concepto del inconsciente colectivo, desarrollado por Carl Jung, es una de las ideas más revolucionarias de la psicología profunda. Jung describe este nivel de la psique como un almacén de experiencias compartidas por toda la humanidad, una especie de biblioteca universal de símbolos, arquetipos y memorias. Es un lugar donde residen las imágenes primordiales que conectan a todos los seres humanos, más allá de sus diferencias individuales. Cuando nos aferramos a nuestras experiencias personales, nos desconectamos de este nivel colectivo. Vivimos aislados en un mundo limitado por nuestras propias historias y traumas, incapaces de ver que somos parte de algo mucho más grande. Al soltar nuestras heridas y apegos, rompemos las barreras que nos separan del inconsciente colectivo, abriendo la puerta a una comprensión más amplia de nosotros mismos y del mundo. Por ejemplo, alguien que sufre por una pérdida puede sentirse completamente solo en su dolor. Sin embargo,
Al conectar con el inconsciente colectivo, esa persona puede reconocer que la pérdida es una experiencia humana universal. Esto no minimiza su dolor, pero le da un contexto más amplio. Comprender que todos compartimos estas experiencias permite un sentido de pertenencia y sanación. Jung nos enseña que soltar no es un acto puramente personal, también es una contribución al equilibrio colectivo. Cada vez que liberamos un trauma o resolvemos un conflicto interno, estamos limpiando una parte del campo energético compartido por la humanidad. Esto es especialmente importante en momentos de crisis global, cuando las emociones colectivas como el miedo o la incertidumbre pueden amplificarse. Al sanar nuestras heridas individuales, ayudamos a sanar el todo. El inconsciente colectivo también juega un papel crucial en el proceso de transformación personal. Los arquetipos que residen en este nivel, como el del héroe, el sabio o el renacimiento, nos ofrecen mapas para navegar nuestras propias crisis y cambios. Al soltar nuestras viejas identidades y patrones, permitimos que estos arquetipos guíen nuestro crecimiento. Un ejemplo poderoso es el arquetipo del renacimiento, que simboliza la muerte y el renacimiento espiritual. Cuando soltamos una identidad o un apego, atravesamos una especie de muerte simbólica. Es un proceso doloroso, pero necesario para dar paso a algo nuevo. Al conectar con este arquetipo, encontramos fuerza y guía en momentos de transición. Además, soltar nos permite alinearnos con los flujos de la vida. Jung creía que el universo opera de manera simbólica y que el inconsciente colectivo es el puente entre nuestra psique individual y este orden mayor. Cuando soltamos, nos volvemos más receptivos a las sincronicidades y señales que nos guían hacia nuestro propósito. Finalmente, la conexión con el inconsciente colectivo nos recuerda nuestra humanidad compartida. Nos muestra que no estamos solos en nuestras luchas y que nuestras experiencias personales son reflejos de patrones universales. Esto nos libera de la sensación de aislamiento y nos da un sentido de propósito más amplio. Al soltar, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos al equilibrio y la evolución de la conciencia colectiva. Es un acto de entrega que nos conecta con algo eterno, recordándonos que somos parte de un todo infinito. El mandala, uno de los símbolos centrales en la obra de Carl Jung, es mucho más que una figura geométrica. Representa la totalidad, el equilibrio y el proceso de integrar los aspectos fragmentados de nuestra psique. Jung observó que, durante periodos de transformación o crisis, muchas personas dibujaban espontáneamente mandalas sin saber su significado. Este acto intuitivo simbolizaba un esfuerzo interno por encontrar orden en medio del caos. En el contexto de dejar ir, el mandala es un mapa espiritual que nos guía hacia la integración y la paz interior. El mandala aparece en varias culturas y tradiciones espirituales, desde los yantras hindúes hasta los círculos sagrados de los nativos americanos. Estas representaciones comparten un propósito común: conectar al individuo con su esencia y con el orden universal. Para Jung, el mandala reflejaba el proceso de individuación, el viaje hacia el autoconocimiento y la plenitud. Al soltar lo que nos separa de nuestra verdadera naturaleza, traumas, miedos, apegos, nos acercamos al centro simbólico del mandala, nuestro yo auténtico. En términos psicológicos, el mandala es un contenedor de la psique. Imagina que tus emociones, pensamientos y conflictos son como piezas dispersas de un rompecabezas. Durante momentos de caos, estas piezas parecen estar fuera de lugar, creando una sensación de fragmentación. Dibujar, visualizar o meditar en un mandala es una forma de reunir esas piezas, devolviendo a la psique una sensación de unidad. Soltar no solo implica dejar ir lo negativo, sino también integrar las lecciones y experiencias que nos han traído hasta este momento. Un ejemplo poderoso es el uso del mandala en terapia.
Jung a menudo pedía a sus pacientes que dibujaran mandalas como una forma de explorar su estado interno. Una paciente que enfrentaba una pérdida describió su vida como rota. Sin embargo, al dibujar un mandala, notó que podía incluir elementos de dolor y esperanza dentro del mismo círculo. Este ejercicio le permitió aceptar su experiencia sin sentirse definida por ella. El mandala le mostró que incluso en el dolor había un orden que podía integrar. El proceso de soltar también está intrínsecamente ligado al simbolismo del mandala. Para alcanzar el centro, debemos atravesar los bordes y las capas externas, que representan nuestras defensas, apegos y creencias limitantes. Es un viaje hacia adentro, donde cada paso nos invita a dejar atrás lo superficial y conectar con lo esencial. Al igual que en la construcción de un mandala, cada capa tiene su propósito, pero es el centro lo que nos proporciona equilibrio. El mandala también nos enseña que soltar no significa destruir. En las tradiciones tibetanas, los monjes budistas crean elaborados mandalas de arena durante semanas, solo para desmantelarlos al final como un acto de desapego. Este ritual nos recuerda que todo en la vida es temporal y que el verdadero valor está en el proceso, no en el resultado. Al soltar el apego al producto final, encontramos libertad y paz en el presente. Además, el mandala es un reflejo de la relación entre el individuo y el cosmos. Jung creía que cada mandala personal estaba conectado con el orden universal. Cuando soltamos nuestros conflictos internos y encontramos armonía dentro de nosotros, también contribuimos al equilibrio del todo. Este principio resuena con el concepto de sincronicidad, donde nuestras acciones y estados internos tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Trabajar con mandalas también nos permite acceder a niveles profundos de nuestra psique. Meditar en un mandala puede ser una experiencia transformadora, ya que nos lleva a un estado de contemplación donde el ruido externo desaparece y emerge nuestra sabiduría interna. Este proceso nos muestra que, para soltar verdaderamente, debemos entrar en contacto con nuestro núcleo más íntimo, donde reside nuestra esencia. En última instancia, el mandala es un recordatorio visual de que el caos no es permanente. En el centro de toda tormenta hay un ojo tranquilo, un lugar de quietud y claridad. Al soltar las capas que nos mantienen atrapados en la periferia, podemos regresar a ese centro, descubriendo que el orden y la armonía siempre han estado dentro de nosotros. Este viaje hacia el centro del mandala es también un viaje hacia nosotros mismos, donde dejamos ir lo innecesario y abrazamos lo esencial. Los sueños han fascinado a la humanidad durante siglos, y para Carl Jung, representaban una puerta de acceso directa al alma. En su enfoque de la psicología profunda, los sueños no son meros residuos de la actividad mental diaria, sino mensajes del inconsciente que contienen claves valiosas para nuestro crecimiento y sanación. Jung creía que los sueños eran una especie de guía interior, diseñada para ayudarnos a confrontar, comprender y, finalmente, soltar lo que nos impide avanzar. En el contexto del proceso de soltar, los sueños actúan como espejos que reflejan nuestras luchas internas. Por ejemplo, un sueño recurrente de estar persiguiendo algo sin alcanzarlo puede simbolizar una búsqueda interminable de validación externa. Otro sueño en el que nos vemos cayendo desde una gran altura puede expresar el miedo a perder el control o a enfrentar un cambio inevitable. Estos sueños no son amenazas, sino invitaciones a mirar más profundamente. Jung destacaba que los símbolos en los sueños son personales y universales al mismo tiempo. Un paciente puede soñar con un río que se desborda, mientras que otro sueña con un bosque oscuro. Aunque los contextos específicos varían, ambos símbolos pueden representar emociones reprimidas que buscan ser reconocidas y liberadas. En terapia, explorar el significado personal de estos símbolos puede ayudar al soñador a identificar lo que necesita soltar. El acto de trabajar con los sueños también implica una apertura a lo inesperado. Jung
señaló que el inconsciente no siempre nos muestra lo que queremos ver, sino lo que necesitamos ver. Por ejemplo, alguien que se siente atrapado en una relación tóxica puede soñar con una puerta cerrada o un laberinto. Aunque estas imágenes pueden parecer desalentadoras, su propósito es estimular la introspección y motivar un cambio. Además de ofrecer claridad sobre lo que debemos soltar, los sueños también nos proporcionan herramientas para hacerlo. Jung observó que los sueños a menudo presentan soluciones creativas a nuestros problemas. Una persona que sueña con volar podría estar recibiendo un mensaje de su inconsciente de que es hora de liberarse de las limitaciones autoimpuestas. Este tipo de sueños pueden inspirar acciones concretas en la vida diaria, como tomar decisiones valientes o explorar nuevas oportunidades. La técnica de la imaginación activa, que Jung desarrolló, puede complementar el trabajo con los sueños. Esta práctica permite al soñador dialogar con las imágenes oníricas de manera consciente. Por ejemplo, si alguien sueña con un animal amenazante, puede imaginarse enfrentándolo durante la imaginación activa y preguntar qué representa. Este diálogo simbólico no solo desentraña el significado del sueño, sino que también ayuda a procesar las emociones relacionadas con él. Los sueños también nos conectan con los arquetipos, esas imágenes universales que residen en el inconsciente colectivo. Un sueño con un sabio, un héroe o un niño perdido puede indicar que estamos enfrentando un desafío arquetípico en nuestro viaje de vida. Estos sueños nos ofrecen perspectiva, recordándonos que nuestras luchas no son únicas, sino parte de una experiencia humana más amplia. En última instancia, los sueños nos enseñan que el acto de soltar no es simplemente una decisión racional, sino un proceso emocional y espiritual. Nos muestran que, al enfrentar nuestras sombras y honrar nuestras emociones, podemos liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan. Los sueños, como mensajeros del alma, nos guían hacia la libertad interna, ayudándonos a soltar lo que ya no necesitamos para avanzar con más ligereza y propósito en la vida. Explorar los sueños es un acto de valentía, ya que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos sin juicios. Nos recuerda que todo lo que necesitamos para soltar y sanar ya está dentro de nosotros, esperando ser descubierto y escuchado. Al prestar atención a estos mensajes del alma, encontramos las claves para transformar nuestras vidas y vivir de manera más auténtica. En la psicología junguiana, el proceso de soltar no es simplemente un acto de voluntad, sino un viaje profundo hacia el autoconocimiento. Jung creía que la psicoterapia era un espacio sagrado donde el paciente podía explorar sus bloqueos emocionales, comprender su origen y encontrar formas de liberarse de ellos. Dejar ir en el contexto terapéutico significa más que abandonar. Implica transformar, integrar y redescubrirse a uno mismo. El trabajo terapéutico comienza con la creación de un vínculo de confianza entre el terapeuta y el paciente. Este vínculo proporciona un espacio seguro donde el paciente puede explorar aspectos de sí mismo que ha reprimido o negado. Jung describía este proceso como una confrontación con el inconsciente, donde las emociones, los sueños y los patrones recurrentes sirven como pistas para identificar aquello que debe ser soltado. Una de las herramientas fundamentales en este proceso es la interpretación de sueños. Según Jung, los sueños son mensajes del inconsciente que revelan lo que la mente consciente no puede o no quiere ver. Por ejemplo, un paciente puede soñar con estar atrapado en una habitación sin salida. Este sueño puede simbolizar un miedo al cambio o un apego a una situación que ya no le sirve. Al explorar este sueño en terapia, el paciente puede identificar la fuente de su estancamiento y comenzar a liberarse. Otra técnica poderosa es la imaginación activa, que permite al paciente dialogar directamente con las imágenes y emociones del inconsciente. Por ejemplo, si alguien siente una intensa resistencia a soltar una relación tóxica, puede usar la imaginación activa para visualizar esa relación como una figura o símbolo. A través de este diálogo simbólico, el paciente puede descubrir
las creencias o emociones subyacentes que lo atan y, finalmente, transformarlas. La transferencia es otro aspecto clave en el proceso terapéutico. Durante la terapia, el paciente puede proyectar emociones o conflictos no resueltos en el terapeuta, reviviendo dinámicas del pasado. Aunque esto puede ser incómodo, Jung veía la transferencia como una oportunidad para que el paciente confrontara y resolviera estos conflictos en un entorno seguro. Al comprender y trabajar con la transferencia, el paciente puede liberar cargas emocionales que han estado oprimiéndolo durante años. Dejar ir también implica aceptar, en lugar de luchar contra el dolor o el miedo. Jung alentaba a sus pacientes a enfrentarlos con curiosidad y apertura. Este enfoque no significa resignarse, sino integrar. Por ejemplo, un paciente que lidia con la culpa por un error pasado puede aprender a aceptar esa culpa como parte de su historia, usándola como un catalizador para el crecimiento en lugar de un ancla que lo detenga. En la práctica terapéutica, el acto de soltar no se limita al nivel emocional. También implica dejar ir las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Jung sostenía que muchas de nuestras creencias sobre quiénes somos están moldeadas por el condicionamiento social o familiar, y que liberarnos de estas narrativas limitantes es esencial para la individuación. Un terapeuta puede ayudar al paciente a cuestionar estas creencias y a construir una identidad más auténtica basada en sus valores y deseos verdaderos. El proceso de soltar en la terapia no siempre es lineal. Hay retrocesos, resistencias y momentos de duda. Sin embargo, cada pequeño avance es significativo. Por ejemplo, alguien que lucha con el perfeccionismo puede comenzar soltando la necesidad de controlar todo en un área pequeña de su vida, como delegar tareas en el trabajo. Este cambio aparentemente menor puede desencadenar una transformación más amplia. Finalmente, Jung veía la terapia como una preparación para la vida, no como un refugio. El objetivo no es que el paciente dependa del terapeuta, sino que desarrolle las herramientas internas para enfrentar la vida con valentía y autenticidad. Dejar ir es una de esas herramientas, una habilidad que, una vez dominada, permite al individuo moverse por el mundo con ligereza, apertura y resiliencia. En resumen, la práctica terapéutica ofrece un espacio único para explorar el acto de soltar, a través de herramientas como la interpretación de sueños, la imaginación activa y el trabajo con la transferencia. Los pacientes pueden liberar emociones reprimidas, romper patrones destructivos y encontrar su camino hacia la autenticidad. Dejar ir en terapia no es un fin en sí mismo, sino un paso esencial en el viaje hacia una vida más libre y significativa. Los complejos son un tema central en la psicología junguiana y representan una de las formas más comunes en que nos atamos emocionalmente al pasado. Jung describía los complejos como heraldos del inconsciente, estructuras psíquicas formadas a partir de experiencias emocionales intensas que no hemos procesado completamente. Estos complejos actúan como anclas, manteniéndonos atrapados en patrones de pensamiento y comportamiento que nos dificultan avanzar en la vida. Un ejemplo típico de un complejo es el de inferioridad, que puede surgir de críticas o humillaciones sufridas en la infancia. Este complejo no solo afecta cómo una persona se percibe a sí misma, sino también cómo interactúa con el mundo. Puede hacer que evite oportunidades por miedo al fracaso, o que busque constantemente la aprobación de los demás. Aunque el evento que creó el complejo ocurrió en el pasado, su influencia persiste, afectando el presente y el futuro. Jung argumentaba que los complejos no son inherentemente malos. De hecho, pueden ser una fuente de crecimiento si los enfrentamos y los integramos. Sin embargo, cuando ignoramos su existencia, pueden tomar el control de nuestra psique, saboteando nuestras relaciones, metas y bienestar emocional. Reconocer un complejo es el primer paso para soltarlo. Esto requiere honestidad con uno mismo y disposición para explorar las raíces del problema, muchas veces a través de la terapia o el autoanálisis.
Los sueños son una herramienta invaluable en este proceso, ya que a menudo revelan la presencia de complejos a través de símbolos y narrativas. Por ejemplo, soñar repetidamente con situaciones en las que somos rechazados podría indicar un complejo de abandono. Al trabajar con estos sueños, podemos entender mejor el complejo y comenzar a desmantelar su poder sobre nosotros. Otra técnica poderosa es la imaginación activa, un método desarrollado por Jung para dialogar directamente con los contenidos del inconsciente. En este proceso, imaginamos al complejo como una figura separada, como si fuera un personaje en una historia. Al interactuar con él, podemos entender sus motivaciones y transformarlo en una fuerza útil en lugar de un obstáculo. Soltar un complejo no significa eliminarlo, sino integrarlo. Jung creía que cada complejo contiene una lección o un regalo. Por ejemplo, alguien con un complejo de abandono podría descubrir que, al enfrentarlo, desarrolla una gran capacidad de resiliencia y autocompasión. El proceso de integración transforma el complejo en una fuente de fortaleza y sabiduría. Además, soltar los complejos es un acto de liberación emocional. Las emociones reprimidas que alimentan los complejos, como la ira, la tristeza o el miedo, pueden generar un enorme estrés psicológico y físico. Al liberar estas emociones, experimentamos una sensación de alivio y ligereza, como si finalmente pudiéramos respirar profundamente después de mucho tiempo. En última instancia, los complejos nos enseñan que nuestro pasado no tiene que definir nuestro futuro. Aunque no podemos cambiar lo que nos ocurrió, sí podemos cambiar cómo respondemos a ello. Soltar un complejo es reclamar nuestra libertad, permitiéndonos vivir de manera más consciente y plena. Es un recordatorio de que, aunque las anclas emocionales puedan ser pesadas, tenemos el poder de levantarlas y navegar hacia aguas más tranquilas. La sincronicidad es uno de los conceptos más fascinantes de Carl Jung. Lo define como una coincidencia significativa de dos o más sucesos en la que está implicado algo más que la probabilidad aleatoria. A diferencia del principio de causa y efecto, la sincronicidad opera desde un plano simbólico, uniendo eventos externos con nuestra psique interna a través de un significado profundo. Este fenómeno a menudo ocurre cuando estamos en procesos de transformación personal, especialmente cuando soltamos viejos patrones y permitimos que lo nuevo entre en nuestra vida. Imagina que tomas la decisión de dejar un trabajo que ya no te llena. Es un acto de soltar que viene acompañado de incertidumbre y, muchas veces, miedo. Sin embargo, poco después de renunciar, comienzas a notar coincidencias. Encuentras un libro que responde a tus inquietudes. Te cruzas con alguien que te menciona una oportunidad inesperada o sientes que el universo te está hablando. Estas sincronicidades no son meras casualidades, son señales que indican que estás alineándote con un flujo más grande de la vida. Jung relata un caso famoso de sincronicidad en su práctica. Una paciente extremadamente racional soñaba repetidamente con un escarabajo dorado. Durante una sesión, un insecto que se asemejaba a un escarabajo dorado golpeó la ventana del consultorio. Este evento inesperado rompió las resistencias de la paciente, permitiéndole abrirse a las posibilidades que su inconsciente estaba tratando de mostrarle. Este ejemplo ilustra cómo la sincronicidad puede actuar como un puente entre nuestro mundo interno y externo, revelando caminos que antes no podíamos ver. Las sincronicidades no solo nos guían, sino que también nos confirman que estamos en el camino correcto. A menudo, surgen cuando nos atrevemos a soltar algo que nos mantenía estancados, ya sea una relación, una creencia o una identidad. Este acto de soltar crea un vacío, y la naturaleza, como dice el proverbio, aborrece el vacío. Las sincronicidades llenan ese espacio con nuevas conexiones, oportunidades y significados. Además, la sincronicidad tiene un profundo impacto emocional.
nos recuerda que no estamos solos y que hay un orden más grande operando en el universo. Jung creía que este orden está intrínsecamente ligado al inconsciente colectivo, donde residen los arquetipos que guían nuestras vidas. Cuando soltamos, nos volvemos más receptivos a estas influencias arquetípicas, lo que nos permite navegar con mayor claridad y confianza. Un aspecto interesante de la sincronicidad es que parece intensificarse en momentos de crisis o transformación. Esto tiene sentido, ya que durante estos periodos estamos más abiertos a explorar nuevas posibilidades y a cuestionar nuestras suposiciones. Por ejemplo, una persona que experimenta una ruptura emocional puede notar un aumento en las coincidencias significativas, como encontrar un libro que aborda exactamente su situación o conocer a alguien que pasó por algo similar y ofrece una perspectiva invaluable. La sincronicidad también nos invita a confiar en el proceso de la vida. Cuando soltamos, a menudo experimentamos un período de incertidumbre, una especie de limbo en el que no sabemos qué sucederá después. Las sincronicidades nos ofrecen pequeños destellos de claridad, recordándonos que estamos siendo guiados, incluso si no podemos ver todo el camino por delante. Por último, es importante señalar que la sincronicidad no es algo que podamos forzar. No se trata de buscar señales desesperadamente, sino de estar presentes y abiertos a lo que el universo tiene para ofrecernos. Esto requiere soltar la necesidad de control y permitir que las cosas se desarrollen de manera natural. La verdadera magia de la sincronicidad radica en su espontaneidad y en cómo nos conecta con el flujo de la vida. En conclusión, la sincronicidad nos muestra que soltar no es un acto de pérdida, sino de apertura. Al dejar ir lo viejo, creamos espacio para que el universo intervenga con sus propias sorpresas, guiándonos hacia un futuro lleno de propósito y significado. Es una invitación a confiar en que la vida tiene un plan más grande para nosotros, siempre listo para revelarse cuando estamos dispuestos a soltar y escuchar. La individuación, según Carl Jung, es el proceso central de la vida humana. Es un viaje hacia la totalidad, donde integramos todos los aspectos de nuestra psique, lo consciente y lo inconsciente, lo luminoso y lo oscuro, para convertirnos en nuestra versión más auténtica. Este viaje no es lineal ni sencillo. Requiere un compromiso profundo con la verdad de quiénes somos y el valor de soltar aquello que nos impide avanzar. En nuestra vida cotidiana, a menudo asumimos roles que nos han sido impuestos por la familia, la sociedad o nuestras propias expectativas. Estos roles, aunque útiles en ciertos contextos, pueden convertirse en jaulas que limitan nuestra expresión auténtica. Jung describe la individuación como el proceso de romper estas jaulas y descubrir nuestro verdadero yo, que no está definido por máscaras o etiquetas. Para iniciar este proceso, debemos primero confrontar nuestra sombra. La sombra representa todos los aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o negado, ya sea por vergüenza, miedo o falta de aceptación. Esta confrontación puede ser incómoda, ya que nos obliga a enfrentar partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Sin embargo, es un paso esencial para la individuación. Al integrar nuestra sombra, recuperamos la energía que estaba atrapada en estos aspectos reprimidos, lo que nos da una sensación de poder y plenitud. Imagina a alguien que siempre ha sido el responsable en su familia, cargando con las expectativas de los demás. Este rol puede ser útil en ciertas situaciones, pero si se convierte en una identidad fija, puede llevar al agotamiento y la insatisfacción. Al permitir que emerjan otros aspectos de su psique, como la creatividad, la espontaneidad o incluso la capacidad de decir no, esta persona comienza a acercarse a su auténtico yo. Un aspecto crucial de la individuación es el soltar las creencias limitantes. Muchas de estas creencias se forman en la infancia y se convierten en guías invisibles que moldean nuestras decisiones y percepciones. Creencias como "no soy suficiente" o
necesito agradar a todos para ser amado, actúan como anclas que nos mantienen atados a patrones destructivos. Soltar estas creencias no es fácil, pero es liberador. Jung sugiere que, al hacerlo, nos conectamos con nuestra esencia y desbloqueamos un nuevo nivel de conciencia. El viaje de la individuación no es solo un proceso interno, también tiene implicaciones externas. A medida que integramos nuestra psique, nuestras relaciones cambian. Dejamos de buscar validación externa y comenzamos a relacionarnos desde un lugar de autenticidad. Este cambio puede ser desafiante, ya que algunas personas en nuestra vida pueden resistirse a esta nueva versión de nosotros. Sin embargo, Jung nos recuerda que la individuación no es un camino de complacencia, sino de verdad. Además, la individuación no se trata de alcanzar la perfección, sino de aceptar nuestra humanidad. Jung enfatiza que el objetivo no es eliminar nuestras imperfecciones, sino abrazarlas como parte de nuestra totalidad. Este acto de aceptación nos libera de la lucha constante por ser mejores y nos permite vivir con mayor paz y autenticidad. Última instancia. El poder curativo de la individuación radica en su capacidad para transformar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. Al soltar las limitaciones que nos han mantenido atrapados, descubrimos una libertad interna que nos permite vivir con propósito y alegría. La individuación no es solo un proceso psicológico, es un acto espiritual que nos conecta con nuestra esencia y nos recuerda que, en el fondo, somos completos tal como somos. Los arquetipos son patrones universales que emergen del inconsciente colectivo y guían nuestra experiencia humana. Según Carl Jung, estos símbolos primordiales representan procesos internos que trascienden las culturas y las épocas. Uno de los arquetipos más poderosos es el del renacimiento, que simboliza la muerte y el renacimiento espiritual, un ciclo eterno de destrucción y creación. El proceso de transformación que implica este renacimiento no es sencillo ni lineal, a menudo está lleno de caos y dolor. Sin embargo, es un paso necesario para evolucionar y liberarnos de las cargas que nos mantienen atados al pasado. Jung describe este proceso como una confrontación con la sombra, la parte de nuestra psique donde guardamos todo aquello que hemos reprimido o rechazado. Al enfrentarla, no solo nos liberamos, sino que también descubrimos nuevos aspectos de nosotros mismos. Imagina a una persona atrapada en un trabajo que odia pero incapaz de renunciar debido al miedo al fracaso. Este miedo actúa como una barrera, manteniéndola en un ciclo de insatisfacción. Sin embargo, al reconocer que ese miedo es una proyección de inseguridades internas, un complejo alimentado por experiencias pasadas, la persona puede empezar a desmantelar esa barrera. Soltar el miedo, aunque aterrador, le permite experimentar un renacimiento, la oportunidad de encontrar una carrera que resuene con su verdadera esencia. Jung observó que este ciclo de renacimiento se manifiesta en innumerables mitos y religiones, desde el descenso de Inanna al inframundo en la mitología sumeria, hasta la resurrección de Cristo en la tradición cristiana. Estas narrativas arquetípicas reflejan el viaje interno que todos debemos emprender para soltar y transformarnos. Estas historias no son solo cuentos, sino mapas que nos guían a través de nuestras propias crisis y transiciones. El renacimiento también se relaciona con el concepto de individuación, que Jung describe como el proceso de integrar todas las partes de nuestra psique en una totalidad. Para alcanzar esta integración, debemos soltar las viejas identidades y creencias que ya no nos sirven. Es una muerte simbólica que da paso a una versión más auténtica de nosotros mismos. En este sentido, el renacimiento no es un evento único, sino un ciclo continuo que ocurre en diferentes etapas de nuestra vida. El proceso puede ser desencadenado por eventos externos, como una pérdida, un cambio de carrera o el fin de una relación. Estos momentos nos obligan a enfrentar nuestra vulnerabilidad y a cuestionar quiénes somos. Aunque inicialmente pueden parecer desastrosos,
en realidad son oportunidades para renacer. Jung describe esto como una crisis creativa, en la que el caos es el precursor del orden. El símbolo del ave fénix ilustra perfectamente este proceso. El fénix, al llegar al final de su vida, se consume en llamas solo para renacer de sus propias cenizas. Este arquetipo nos enseña que el acto de soltar, aunque implique dolor, es un preludio necesario para la regeneración. La destrucción no es el final, sino un puente hacia una nueva creación. Al permitirnos renacer, también descubrimos una conexión más profunda con el flujo de la vida. Jung creía que el renacimiento no solo ocurre a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Cuando enfrentamos y transformamos nuestros conflictos internos, contribuimos al equilibrio de la conciencia colectiva. Este acto de soltar y renacer no es solo un beneficio personal, sino un servicio al todo. Finalmente, el renacimiento nos da la oportunidad de redefinirnos en nuestros propios términos. Ya no estamos limitados por las expectativas de la sociedad o las narrativas del pasado. Somos libres de elegir quiénes queremos ser. Este es el regalo del renacimiento, la posibilidad de comenzar de nuevo, de escribir una nueva historia y de vivir con un sentido renovado de propósito y autenticidad. La trascendencia, en la visión de Carl Jung, es el acto de ir más allá de nuestras limitaciones humanas y conectarnos con algo mayor que nosotros mismos. Este concepto no está reservado para experiencias místicas o religiosas. Está profundamente entrelazado con el proceso de soltar. Dejar ir no solo nos libera del pasado, sino que nos permite acceder a una dimensión más amplia de nuestra existencia, donde encontramos propósito, significado y conexión espiritual. Jung describía la trascendencia como una integración de opuestos, consciente e inconsciente, luz y sombra, materia y espíritu. Para alcanzar este estado, debemos soltar nuestras identificaciones limitantes y confrontar los aspectos de nosotros mismos que hemos ignorado. Por ejemplo, alguien que se define únicamente por su éxito material puede sentirse vacío, ya que ha descuidado su vida emocional o espiritual. Soltar esta identificación le permite explorar dimensiones más profundas de su ser. Un elemento clave de la trascendencia es el reconocimiento de nuestra conexión con el todo. Jung explicaba que, al soltar el ego, la parte de nosotros que busca control y validación externa, nos abrimos a una experiencia de unidad. Este acto no significa perder nuestra individualidad, sino expandirla. Es como una gota de agua que, al unirse al océano, no deja de ser una gota, pero ahora forma parte de algo infinito. En este contexto, el acto de soltar es un acto de fe, no fe en un sentido dogmático, sino una confianza profunda en que la vida tiene un propósito mayor. Jung observó que muchas personas enfrentan crisis existenciales cuando intentan aferrarse a algo que ya no tiene significado para ellas. Soltar estas viejas estructuras, ya sea una creencia, un trabajo o una relación, puede ser aterrador, pero también es liberador. Es como saltar al vacío con la esperanza de que el universo nos sostendrá. El simbolismo espiritual de la trascendencia también se refleja en los arquetipos universales. Uno de los más relevantes es el arquetipo del héroe, que abandona su zona de confort para embarcarse en una búsqueda que lo transforma. Este viaje no solo implica enfrentar desafíos externos, sino también soltar los miedos y limitaciones internas que impiden el crecimiento. En este proceso, el héroe descubre su conexión con lo divino, una metáfora de la trascendencia espiritual. Además, la trascendencia nos enseña a aceptar la incertidumbre. Soltar no siempre significa saber qué viene después. A menudo implica abrazar el misterio. Jung describía esto como el paso hacia lo luminoso, una experiencia de lo sagrado que nos sobrecoge y nos transforma. Este encuentro con lo desconocido no es algo que podamos controlar,
pero sí podemos prepararnos para recibirlo al soltar nuestras resistencias y expectativas. La trascendencia también tiene un impacto práctico en nuestra vida diaria. Al soltar nuestras preocupaciones y obsesiones, descubrimos una mayor capacidad para vivir en el presente. En lugar de preocuparnos por lo que podría salir mal, aprendemos a confiar en el flujo de la vida. Esta actitud no solo reduce el estrés, sino que nos permite apreciar la belleza y la plenitud de cada momento. Finalmente, la trascendencia nos conecta con el propósito. Al soltar nuestras distracciones y superficialidades, podemos escuchar la voz de nuestra alma, que nos guía hacia lo que realmente importa. Esta conexión con nuestro propósito no solo nos da dirección, sino también un sentido de paz y satisfacción. Resumen: la trascendencia es el regalo final de soltar. Es un estado de conexión, integración y expansión que nos permite ver más allá de nuestras limitaciones humanas y experimentar la vida en su totalidad. Como enseñaba Jung, al soltar lo que ya nos sirve, hacemos espacio para lo divino, lo eterno y lo verdaderamente significativo en nuestra vida.